Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. He escrito un artículo recientemente sobre todo este tema de alineaciones, de líneas ley, ¿no? Podemos llamarlo, que vinculan toda una serie de acontecimientos en España y en general vinculados a la Revolución de Color catalana, ¿no? Pero me gustaría detenerme un poco más en este vídeo en la última de esos artículos, que es la línea que vincula Madrid y Barcelona, precisamente, y además tratar de hablar en términos como mucho más integrales, ¿no? De cómo todo esto se arma de una manera tremendamente coherente, ¿no? Como si realmente lo estuviese haciendo muy poquita gente, ¿no? Vimos que la primera de esas líneas ley o líneas energéticas telúricas que vinculan acontecimientos podíamos definirla como la que une, por un lado, Gerona, centro cabalístico muy importante en el siglo XII, lugar importante por el que pasa Puigdemont, aunque Puigdemont, como hemos visto, es de Amer, también de la provincia de Gerona, pero no de la capital de Gerona, pero a su vez vinculado a Susqueda, que estaba muy cerca de Susqueda, como hemos visto, por donde pasaba también la línea. Por lo tanto, parece que lo que ocurrió en Susqueda era un ritual vinculado a todo esto. Hemos visto que se vinculaba el Amer, ¿no? la Mare y la Ramera, con el círculo que unía la residencia de Carles Puigdemont en Villagolf II y su estancia en el internado en Cayol, me parece que se llamaba, ¿no? El internado de Santa María de Cayol. Y todo eso se vinculaba geométricamente con Susqueda, ¿no? Y vimos que esa misma línea pasaba luego por Sigena, pasaba prácticamente por Zaragoza, todos los eventos de Zaragoza, y parece que el foco de donde partía, ¿no? Es decir, un foco era Gerona, el otro foco de donde partía parece que era Almazán, ¿no? Patria, es decir, ciudad natal de Diego Laínez, segundo superior general de los jesuitas y compañero, biógrafo y sucesor de Ignacio Loyola, el fundador y primer general de los jesuitas, ¿no? Por lo tanto, eso cuadra, ¿no?, con la estructura de poder global que creemos que, como dicen muchos, y uno en el ámbito hispano contemporáneo, Jorge Guerra, que los jesuitas son los que dirigen todo este tinglao, ¿no? O al menos parte de, ¿no? Entonces, eso parece que encaja, ¿no? Diego Laínez, aunque como dice José Alfonso Hernando, es posible que también haya una referencia al que parece que la tradición considera el padre de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, recordemos el ritual de Lucía Vivar, ¿no? Que quizás también esté vinculado, ¿no? Lucía, un nombre muy cargado también de simbolismo, ya vimos que estaba vinculado al ritual, también a Fátima, ¿no? A los 100 años, y nos salían un número de cifras de días exacto, que ahora no recuerdo, pero está en algún sitio anotado. Lucía Vivar. Entonces, esa es una línea fuerza: Sigena, Zaragoza, Almazán, Susqueda, Gerona, Cábala, siglo XII. Y la otra línea de fuerza, la otra línea ley, todavía más importante, es precisamente a la que hemos dedicado los dos últimos artículos, que sería la que une Madrid y Barcelona, ¿no? Y en concreto nos parece que los dos focos fundamentales, y hay que entender que estamos hablando de siglos, es decir, lo que estamos suponiendo, aunque es muy difícil confirmarlo, es que desde hace siglos la historia se está construyendo ritualmente con este tipo de geometrías, con este tipo de líneas ley telúricas, con este tipo de rituales energéticos, quizás en conjunción, en alianza con otras entidades, con eso cada cual que piense lo que quiera, pero en todo caso, geométricamente todo parece apuntar, ojo, geométricamente y también temporalmente, porque también hemos visto estas simetrías temporales, y también con nombres, con imágenes, es decir, acaban trabajando como en varios planos vinculando todos los acontecimientos, ¿no? Y precisamente por eso también quería hacer el vídeo, ¿no? Para
tratar de... porque el lenguaje hablado es más fácil de pronto vincular todo esto, ¿no? Entonces, parece que uno de los focos es, en concreto en Madrid, el Alcázar de Madrid, y el otro foco en Barcelona sería la Ciudadela de Barcelona. El Alcázar de Madrid y la Ciudadela de Barcelona. Alcázar, Alcalá, Alcaeda, Alcanar, Alcácer, Ciudadela, Ciudadanos, Ciudad ella, Inés ella, Ciudad Bella, etcétera, etcétera, ¿no? Se me ha olvidado decir que también parece que hay una vinculación entre Arrimadas y Arandina, ¿no? Que tienen las mismas letras menos una, ¿no? Pero ahora voy a hablar de ello, ¿no? Entonces, el Alcázar sería algo así como el centro simbólico de Madrid, ¿no? En la mente de estos magos negros, ¿no? Yo he estudiado el tema bastante como madrileño y como arquitecto, y se estudia bastante en la escuela de arquitectura y tal, y sabemos que el Alcázar de Madrid es el origen de Madrid, ¿no? Madrid surge como una ciudad, no como una ciudad, realmente como una fortaleza de vanguardia que los árabes construyen cuando tienen la capital en Toledo y tienen el control del sur de la península, al-Ándalus, y al norte están los reinos cristianos que ya están descendiendo y reconquistando, por más que eso se haya podido mitificar en parte, pues en parte es cierto, ¿no? Y entonces los árabes, los musulmanes, y esto está vinculado a todo lo que estamos viendo hoy, el terrorismo musulmán, etcétera, como voy a tratar de mostrar, ¿no? Los musulmanes construyen en ese lugar, que para el que conozca Madrid sabe que es donde hoy está el Palacio Real, un lugar que digamos está al borde de una caída del terreno muy importante que da al Manzanares y con una visibilidad muy importante de toda esa llanura, ¿no? Que hoy es la Casa de Campo, que vamos a ver que luego también es escenario de la Guerra Civil, vinculado a la misma línea ley, ¿no? Y más allá a Brunete, ¿no? Pero entonces es importante que este centro primero es árabe, primero es musulmán, ¿no? Y se llama, bueno, de hecho está al lado de la Almudena, que forma parte de esto también, ¿no? Que la Almudena está enfrente del Palacio Real de hoy, ¿no? Y era la Almudaina, era la ciudad, la Almudaina eran los digamos, los arrabales, más que los arrabales, la población que rodeaba a la fortaleza medieval, era la Almudaina, donde hoy está la Almudena, la Catedral de Madrid, estaba rodeando el Alcázar, la fortificación musulmana, que los reyes cristianos, una vez que reconquistan eso que todavía yo creo que se llamaba Majerit, ni siquiera Madrid, lo importante es que los reyes cristianos, los Trastámara y luego los Austrias mayores y menores, aunque luego los Austrias menores construyen también el Palacio del Buen Retiro y ya no viven a partir de Carlos III, según creo, pero lo importante es que ese Alcázar sigue siendo a medias musulmán y a medias cristiano, y sigue siendo el centro alrededor del que se organiza toda la ciudad, ¿no? Luego, con Felipe V, el primer Borbón, en principio lo remodela, ¿no? En realidad todos los reyes van haciendo remiendos, pero van conservando más o menos la antigua fortaleza musulmana, ¿no? Acaba siendo un poco como la mezquita de Córdoba, ¿no? De la que hemos hablado, de hecho, en un programa con Fran Parejo. Pasa un poco lo mismo con ese Real Alcázar musulmán cristiano, ¿no? Y eso cambia con los Borbones porque Felipe V, después de un incendio, que yo sospecho que fue un incendio provocado, creo que estas casualidades no se dan, es decir, un edificio que ha durado tantos siglos, desde el siglo IX estamos hablando, hasta el siglo XVIII, en 1734, la Nochebuena de 1734, claro es que aquí las elecciones son 21 de diciembre, ¿no? Solsticio de invierno, ¿no? 1734, ¿no? En 1700 entra Felipe V y ya hemos hablado de todas las vinculaciones entre Austrias y Borbones, ¿no? Y el primer Borbón es Felipe V, ya hemos dicho que es Felipe V, que parece que hay una simetría con Felipe VI, ¿no? De la misma manera que hay una simetría entre 1714, 11 de septiembre, 2017, 21 de diciembre
303 días, 303 años, 101 días, ¿no? Pero parece que esta misma simetría de tipo vorticial, ¿no? Utilizando, fijaros que utilizan el 33, el 22, ¿no? 33 años, 303 años. La hay a nivel geográfico, porque parece que hay una vinculación entre este alcázar palacio de los Austrias y después de los Borbones y el sitio de Barcelona tras el que se construye la ciudadela de Barcelona, ¿no? La ciudadela de Barcelona, como digo, no es barcelonesa, ni es una ciudadela que construyen los barceloneses o los catalanes para protegerse a sí mismos. Como digo, son los propios Borbones y precisamente Felipe V, el mismo que construye el Palacio Real sobre las ruinas del incendio de 1734, ese mismo Felipe V, que como decimos es el primero de los Borbones, y hay una simetría a 11, ya lo hemos contado, que hay 11 monarcas, desde Felipe V a Felipe VI, se llaman igual, 5 y 6 suman 11, todo eso parece demasiado intencionado, ¿no? Y entonces, ese mismo Felipe V construye la ciudadela de Barcelona para controlar a los catalanes recién tomados, recién tomada la ciudad, en el sitio de Barcelona del 11 de septiembre de 1714, ¿no? Que ya hemos visto cómo. Entonces, esa ciudadela es el símbolo de la represión de la monarquía centralista española sobre los catalanes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque la construye Felipe V para dominar a los catalanes, ¿no? Y a los barceloneses en particular, ¿no? Entonces, después ya en el 19 la ciudadela se derriba, dejan algunos edificios y uno de los edificios que dejan es la armería. Y justamente ese mismo edificio de la armería acaba siendo el Parlamento de Cataluña, ¿no? Aquí vemos cómo hay una simetría, decía, temporal y espacial, ¿no? Hay una especie de resonancia. La misma operación que están haciendo con el 11 de septiembre, fecha de la derrota de los catalanes ante los españoles, ante los Borbones, en el sitio de Barcelona en 1714, ese mismo 11 de septiembre, que por supuesto está vinculado al 11 de septiembre americano, ¿no? Y ahora vamos a ver que toda esta línea termina en las dos torres del Hotel Arts y el otro, la Torre Mafre, ¿no? Que son las dos torres gemelas de Barcelona, que están justamente al final de la línea, rematando esta línea, ¿no? Como continuación desde el Parlamento de Cataluña, que está justamente, digo, donde la armería, ¿no? Es decir, de la misma manera que han elegido para la diada, ¿no? Que suena también muy cabalístico, ¿no? Diada. Ya hemos hablado de manada, ya hemos hablado de muchas de estas. Alcalá, ahora vamos a hablar de Alcalá, ¿no? Vinculada a Alcácer, por supuesto. Entonces, no parece una casualidad que hayan elegido para colocar el Parlamento, ¿no? Que se supone que un Parlamento democrático tenía que ser una cosa que tiene que ver con la paz, con la democracia. Pues no, lo han colocado justamente encima de la armería, ¿no? Pero de la misma manera que colocan la Catedral de la Almudena sobre la armería que se llama de hecho la Plaza de la Armería, que es donde hoy reciben a las grandes visitas. De hecho, han cambiado muy recientemente el protocolo y desde Macri, presidente argentino, Mauricio Macri en Madrid, mamá, después tenemos lo que suponemos el sacrificio del fiscal José Manuel Maza Martín, mamá en Madrid, mamá en Buenos Aires. Ya hemos hablado de las vinculaciones también de Lara San Juan. Lara San Juan 44 menos 1, creeremos que es el andrógino, Eliana María Sigena 44 menos 1, la Inmaculada Concepción. Y lo mismo hemos dicho con María desaparecida en Madrid. Sus padres son de la Fratarella, y la Fratarella es el centro justamente de la guerra, de la batalla del Ebro, la guerra más importante de la Guerra Civil Española. O sea que todo eso es tan casual, es decir, es tan poco, coincide, todo encaja tan bien, ¿no? Que justamente se han ido a que cuadra mucho, ¿no? Entonces, ya digo que en la Plaza de la Armería los reyes reciben a principios del 17 a Mauricio Macri y su consorte, y después al presidente israelí Reuven Rivlin.
en un caso mirando hacia la Almudena, ¿no? En una imagen muy cabalística y como de árbol de la cábala, ¿no? Con las dos torres a los lados y la cúpula en medio, como si fuesen las tres columnas del árbol de la cábala, y con Macri lo hacen al revés, ¿no? Están como vinculando las dos visitas y a su vez, ya digo, todo esto, ¿no? Entonces, ya digo, el Alcázar parece como un símbolo muy importante de Madrid porque representa el edificio que es al mismo tiempo musulmán y cristiano, ¿no? Y que en su nombre todavía es evidente, el Alcázar, ¿no? Sabemos que todos los nombres que empiezan por Al suelen proceder del... Pero entonces, fijaros que el atentado de bandera falsa más importante en Europa, quitando el de Lockerbie, pero creo que incluso ha tenido más trascendencia el de Madrid, ¿no? El 11 de marzo del 2004, ¿no? 11 otra vez 11, 3, 6, 9, 1, 1, 9 cábala, otra vez siempre son estructuras cabalísticas. Tiene lugar en Madrid, pero en concreto los trenes salen de Alcalá de Henares y lo hace Al Qaeda. Y ya hemos visto el simbolismo del Alcázar. Pero es que justamente no parece una casualidad que esa línea fuerza sale del Alcázar de Madrid, como digo, llega hasta la Ciudadela de Barcelona y las dos Torres Gemelas y pasa justamente por Alcalá, ¿no? Yo creo que esto no es una casualidad, ¿no? Que esto está pensado, ¿no? Esto está pensado, ¿no? Porque este atentado tan importante de Alcázar, ¿no? Pero es que al lado de Alcalá pasó una temporada Ignacio Loyola en el hospital de Antezana, que está cerquísima, a varios centenares de metros de la línea que digo que vincula todo esto, ¿no? De hecho está al lado de la casa natal de Cervantes, que vuelve a ser una coincidencia más que sospechosa, ¿no? Es decir, hacen medianería la casa natal de Cervantes y el hospital donde estuvo Ignacio Loyola, ¿no? Entonces, fijaros en la paralelismo, ¿no? La otra línea fuerza, la que unía Almazán y Gerona, ciudad cabalística, justamente es Diego Laínez, segundo jesuita importante, y el primer jesuita importante está al lado de Madrid y pasa la línea por Alcalá hasta la Barcelona, ¿no? De hecho, en ese hospital de Antezana hay un Cristo de Martínez Montañés muy sospechoso porque tiene una forma de la cintura, de la cadera en concreto, de mujer, ¿no? Tiene las caderas de una mujer, ¿no? Se cierra mucho las caderas, la cintura, por encima del ombligo, ¿no? Que suele ser un signo de mujer, ¿no? Entonces, es posible, y la vinculación de Ignacio Loyola a todo esto, es posible que ese Cristo de Martínez Montañés sea una mujer transexualizada en hombre, ¿no? Es decir, es una representación, es un símbolo, pero es posible que, y además vinculado a Ignacio Loyola, me hace sospechar que todo esto, que en el fondo es el andrógino, ¿no? Porque esta gente adora el andrógino, ¿no? Y acaba representando a Cristo como el andrógino, ¿no? También lo hemos visto con el Cristo de El Salvador del Mundo de Leonardo da Vinci recientemente vendido, ¿no? En subasta. Esa misma línea fuerza luego pasa por otros sitios, ¿no? Ya hemos dicho Brunete, que es otra de las batallas más importantes de la Guerra Civil Española, prácticamente pasa por ahí, pasa por la zona de la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, que es también un frente de batalla muy importante de la Guerra Civil Española, cerca de la batalla de Majadahonda, y luego ya hemos visto que es la misma línea que pasaba por, ya lo he dicho, por la batalla del Ebro, que es la Fratarella, donde era la familia, donde tiene una vivienda la familia de esta María desaparecida, y pasa también por Alcañiz, donde hay también enfrentamientos bélicos en la Guerra de Independencia y otros emplazamientos templarios, calatravos, de la Orden de Malta, etc., ¿no?
una serie de elementos que nos hacen sospechar que todo esto está vinculado, porque son los viejos, son los que siguen mandando en el fondo, ¿no? Son los mismos que en un momento dado eran templarios, luego se reciclaron en órdenes de caballería como de Calatrava, como de Malta, como órdenes hospitalarias, y luego pasaron a ser jesuitas, es decir, que en el fondo son las mismas élites que han seguido mandando en la sombra de manera encubierta en los distintos escenarios y los distintos siglos, ¿no? Entonces, pero luego empezamos a encontrar también toda una serie de elementos muy sospechosos, ¿no? En esa misma línea, ¿no? Lo ha comentado un seguidor, le agradezco la información. Nos encontramos con un lugar que es la cueva de Can Sadurní, ¿no? Una cueva del Neolítico, etcétera, ¿no? Pero que está muy cerca de Sant Sadurní de Noia, de lo que hemos hablado también, porque es donde termina Junts a Boyacup, ¿no? En las viñas, en el Villafranca del Penedès, también hemos hablado de todo eso, ¿no? Pero lo interesante es que yo creo que en el fondo todo eso remite como a un estrato mucho más anterior, a esta cueva de Sant Sadurní, de Can Sadurní. Y ya hemos visto también que estaba vinculado a las constelaciones astrales de Saturno con la Luna en el nacimiento de Carles Puigdemont y de la conjunción de Saturno con el Sol en el 21 de diciembre, es decir, mañana, elecciones, ¿no? Entonces, nos parece muy sospechoso que pase por esta cueva de Can Sadurní, igual que nos parece sospechoso que pase por un santuario modernista que construyen a finales de los años 20 del siglo XX. Josep María Llullol, uno de los modernistas, uno de los de segunda fila después de Gaudí, ¿no? Que de hecho llaman la Sagrada Familia, ¿no? El modernismo catalán, muy importante, ¿no? Una especie de Art Nouveau catalán, ¿no? Pero que además promueve un jesuita, ¿no? El promotor de esa obra es un jesuita de la familia Vives y justamente pasa por la misma línea, ¿no? Lo cual nos hace sospechar que sabían dónde lo colocaban y que tenía que ver con algún tipo de vinculación, ¿no? Porque de hecho, al lado de ese santuario que se llama la Madre de Dios de Montserrat, está dedicado a Montserrat, hay una cueva con una Virgen Negra, ¿no? De Montserrat, ¿no? Que también sabemos que está vinculada, ¿no? A las vírgenes negras, a los templarios, a todo esto, ¿no? A los jesuitas, sabemos que luego también Ignacio de Loyola pasa un tiempo en Manresa, luego en Montserrat entonces, y luego esa misma línea pasa también por el Nou Camp prácticamente, ¿no? Que es también muy extraño porque justamente el Nou Camp sabemos que lo están utilizando, lo hemos contado, para activar, ¿no? Reactualizar toda esta programación mediante trauma, ¿no? Con la fecha del 17-14, ya lo hemos dicho, que el minuto 17, segundo 14 cantan, ¿no? Entonces, pero justamente pasa por esa línea, o sea que, como vemos, lo atan a través de cifras, lo atan a través de, todo está atado a través de códigos de letras y geométricamente y temporalmente, ¿no? Es decir, hay una especie de que están vinculando todo, ¿no? Y luego, como ya decía, el Parlamento de Cataluña, ¿no? Recordemos esas imágenes que nos han mostrado de la gente a las puertas del Parlamento de Cataluña, también con esos carteles, ¿no? Presos políticos, ¿no? Etcétera. Pero es que justamente, recordemos que en la Ciudadela había, como digo, ha sido el símbolo de la represión del gobierno central, también napoleónico en la Guerra de Independencia, sobre los catalanes y los barceloneses, y luego en muchas ocasiones ha vuelto a haber enfrentamientos allí, ¿no? En las guerras carlistas tomaban la multitud tomó la Ciudadela, allí hubo prisiones, hubo presos políticos, hubo muertos, hubo fusilamiento. Es decir, lo que pasa en estos sitios es que se acaban cargando de toda esta energía traumática que yo creo que los magos negros se están reactivando, ¿no? Es decir, cuando nos sacan a los barceloneses de hoy
pidiendo la independencia y pidiendo la libertad de los presos políticos, de una manera subliminal, inconsciente, sin que se haga explícito, ellos lo que están haciendo es reavivar esas situaciones históricas, como digo, donde las multitudes en las guerras carlistas, en las guerras de independencia, tomaban pensemos en la toma de la Bastilla, es algo parecido, ¿no? La toma de la Ciudadela, ¿no? También allí estaba la Torre de San Juan, que de hecho es de donde arranca luego el Paseo de San Juan y el Arco del Triunfo, que está muy vinculado a todo esto, ¿no? El Juan es un símbolo importante para los masones y como decíamos, esa línea termina en las dos torres, ¿no? En las dos torres gemelas, y por lo tanto fijémonos cómo ata, ¿no? Es decir, Zar, Al-Qaeda, atentados en Al-Qaeda, al otro lado de la línea, Torres Gemelas, 11 de septiembre, pero de 1714, saltamos a Nueva York, 11 de septiembre de 2001, Torres Gemelas, ¿no? También Al-Qaeda, ¿no? Entonces, fijaros cómo van atando todo, donde de pronto Al-Qa, musulmanes, cristianos, dos torres al final de la línea, otras dos torres, también es un 11, el 11, programación subliminal con el 11, etc., ¿no? El otro día reflexionaba sobre el tema del 11, ¿no? Y es pura programación, ¿no? Porque cada vez que vemos un 11 escrito en una pantalla, en un texto, cada vez que escribimos un 11, de alguna manera nos están metiendo en la cabeza una especie como de mantra religioso donde nos están diciendo: existe la igualdad, es posible que uno sea igual a uno. Es decir, algo que en la naturaleza sabemos que no existe el 11, porque no hay dos iguales, no hay nada que sea igual. En todo caso hay variaciones sobre, ¿no? Hay un 1 y habría en todo caso un 1', ¿no? Pero nunca hay un 1 exactamente igual a un 1, ¿no? Solamente en la teoría, es decir, solamente en la idealidad puede haber un 1 igual exactamente a un 1, ¿no? Entonces, dos torres gemelas, que en Barcelona no son tan exactas, son la expresión más perfecta de la materialización de esta idealización que es el 11, que es un mantra de programación donde nos están metiendo en la cabeza constantemente: existe la igualdad, existe el 1 es igual al 1, que en definitiva tiene que ver con todo un proceso de transformación de la singularidad del humano en robot y tiene que ver con el mito de la igualdad, masón, etcétera, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, son símbolos de programación muy importantes donde porque lo que está implícito en esa igualdad del 1 con el 1, en última instancia, es el 1 con el 1 no pueden hacer más que matarse, porque como no existen, se entiende, pero el 1, en última instancia, por más que lo idealicemos, son la expresión más pura de la rivalidad gemelar, ¿no? Que en definitiva es la programación gemelar de la que hablamos siempre, ¿no? Entonces, todo esto parece que encaja, como digo, todo se está atando, ¿no? Entonces, para terminar, me gustaría tratar de interpretar un poco los últimos eventos que hemos visto a la luz de todo esto, ¿no? Y de estas vinculaciones, ¿no? Es decir, hemos visto que las elecciones catalanas en general han sido muy tranquilas en Cataluña, no ha habido grandes problemas, han pasado cosas fuera, ha habido los dos fiscales, los dos aviones, aunque eso fue antes, y luego temas puntuales que de alguna manera yo creo que estaban muy pensados. Pensemos en lo que ha pasado en Sigena, pensemos lo que ha pasado en Zaragoza, pensemos lo que ha pasado en Teruel, pensemos lo que ha pasado con el Cordero de Inés. Yo creo que estaban muy pensados para de alguna manera generar una especie de fuerza centrífuga hacia afuera, ¿no? Es decir, todo ello en el marco de estas líneas que en el fondo no dejan de ser líneas también vorticiales, es decir, porque la línea, igual que el 11, no existe en la naturaleza. Los rayos del Sol, en el fondo, son curvos, ¿no? Y todo el universo es vorticial, ¿no? Y el Sol que vemos no es más que el final de una línea que llega, ¿no? Es decir, esas líneas son vórtices, ¿no? Y están metidas en vórtices, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, digamos que solo a la escala cercana se acaban materializando como líneas, ¿no? Pero y esto es lo que está implícito en toda la simbología
de la cuadratura del círculo, de la escuadra y el compás, de las triangulaciones del árbol de la cábala, que a su vez son las meandros, las ondulaciones de las dos serpientes del caduce hermético, ¿no? Lo que quiero decir es que, de alguna manera, yo estos eventos los interpreto como una especie de fuerzas centrífugas donde nos han dicho, han generado una especie de situación de calma en Cataluña, artificial, para pegar ahora el bandazo en el solsticio de invierno, ¿no? Es decir, yo creo que hace ahora 1 año y medio, en junio de 2016, fue el Brexit, ¿no? El referéndum del Brexit, ¿no? Entonces la estrategia que siguieron las élites fue hacer creer a toda la ciudadanía que iba a ganar el no al Brexit, y después, en un momento dado, pegaron un bandazo, es decir, en la noche se vio que ganaba el sí al Brexit, ¿no? Y yo creo que eso estaba pensado, evidentemente, ¿no? Porque a veces sabemos que las elecciones se manipulan, ¿no? Las elecciones se manipulan, las loterías se manipulan, todo se manipula, ¿no? Todo lo que vemos es una película, ¿no? Todo es falso y todo se manipula. Entonces, al final hacen lo que quieren, ¿no? Pero lo importante no es la realidad del voto y del resultado electoral. Lo importante es lo que se cree, porque la democracia es una religión, ¿no? Se trata de que en el ritual democrático la gente crea que ha participado y crea en la realidad de que han tenido, porque en definitiva esas son las falsas democracias, una especie de mito, de religión, en la que en lugar de hacer a los fieles creer en Dios o creer en Alá, se les hace creer en la democracia, se les hace creer en el Estado, con unas figuras un poco sagradas, venidas a menos, que son determinadas figuras políticas, determinados, lo mismo con las estrellas de Hollywood. Hay una especie de situación religiosa más fragmentada, pero que sigue en el fondo siendo la de la creencia, ¿no? Siempre con una gran falsedad, ¿no? Es decir, todo lo que nos cuentan son manipulaciones, porque en realidad sabemos que la mayoría son satanistas, que están metidos en el ajo, que muchos son hombres disfrazados sexualizados en mujeres, que muchas son mujeres transexualizadas en hombres, ¿no? Creemos que es el caso de Puigdemont y de su mujer Marcela, ¿no? Marcela tiene unos hombros de hombre, ¿no? Una cara muy grande de hombre, los ojos muy separados, todo lo contrario con Puigdemont, ¿no? Los hombros muy estrechitos, las manos muy cortas, se las esconde, se las mete en los bolsillos, los hombros muy metidos, también los ojos también muy cerca, no tiene mentón, no tiene la forma de... Creemos que Carles Puigdemont es una mujer y Marcela Topor es un hombre, ¿no? Pero no lo podemos asegurar, es simplemente una conjetura, ¿no? Y creemos que pasa lo mismo con Ada Colau, creemos que pasa lo mismo con Alberto Iglesias, no, el otro Iglesias de Podemos, Pablo Iglesias me parece que se llama, ¿no? Entonces, como pasa con tantos ya en Estados Unidos, la idea de fondo es que ellos tienen que hacer creer que las poblaciones deciden, para que se crean que existe la democracia y no busquen detrás los verdaderos poderosos, primero, pero también, esto es muy importante, para que de alguna manera las responsabilidades recaigan en la propia gente, ¿no? Es algo que cuenta muy bien un analista estadounidense que ha entendido muy bien lo que significa Trump, que es Brandon Smith, de la web Alt Market. ¿Hasta qué punto el fenómeno Trump tiene que ver con eso, ¿no? Con cargarle el muerto a Trump de lo que va a pasar, ¿no? Que seguramente va a ser gordo, ya estamos viendo Jerusalén, que está vinculado a todo esto, ¿no? Hemos visto Argentina, lo que está pasando en Argentina, Madrid, Jerusalén, se reúnen en Madrid el presidente israelí, el presidente argentino, todo está vinculado, ¿no? Pero aquí yo creo que va a pasar con lo mismo, ¿no? Lo que van a hacer es como... Ellos están fomentando los separatismos, pero luego los separatismos van a generar problemas. De manera que todos los fenómenos de los que hemos dicho, que denominamos como el coagula, ¿no? Ellos juegan con el solve y el coagula, ¿no? Entonces, ellos juegan a los dos bandos y por ciclos ahora están apoyando los separatismos, pero los separatismos van a generar problemas. Y lo importante es cargarle el muerto a los propios que han elegido, ¿se entiende, no?
De manera que decir, pero bueno, si vosotros queríais el separatismo, nosotros hemos sido muy democráticos, os hemos dado el separatismo y mirad lo que ha pasado después, ¿no? Entonces, es muy importante esta sensación subjetiva de dar a las poblaciones la impresión de que las democracias funcionan, ¿no? Y eso de alguna manera, aunque pueda parecer paradójico, funciona mucho mejor con esta idea de la sorpresa, ¿no? Al final las sociedades pegan un bandazo y, coño, pero se iba a ganar Ciudadanos, y Ciudadanos tenía todas las estadísticas, ¿no? Y de que iban a ganar pues no, al final ganan los independentistas, ¿no? ¿Veis cómo la democracia funciona? Al final tenemos capacidad de decisión, ¿no? En realidad es al contrario, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Como todo esto es muy ambiguo, ¿no? Y por supuesto muy subjetivo, ¿no? Y cualquiera lo podrá poner en cuestión, ¿no? Pero la idea es que igual que el Brexit, al final digan, es que ha sido el pueblo es lo que quería, ¿no? Las élites no existen, nosotros no tenemos ninguna agenda, ¿no? Esas son las élites, esos son los pueblos los que han elegido el Brexit y son los pueblos los que han elegido el Catalexit, ¿no? Entonces, fijaros que ocurre en el solsticio de verano, ocurre este referéndum, y en el solsticio de invierno ocurre esto que de facto es un referéndum de independencia catalana, ¿no? Implícitamente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van a hacer la misma estrategia, ¿no? Y en ese sentido yo interpreto todos estos eventos, ¿no? Lo que ha pasado en Zaragoza, que recordemos que el supuesto autor de los crímenes, por cierto que era chileno también, vinculado a Argentina, Patagonia, etcétera, etcétera, ¿no? Santiago Maldonado, ocurre también muy cerca de Chile, ¿no? Los mapuches, ¿no? También están a caballo entre Chile y Argentina, ¿no? Y también elecciones chilenas, ¿no? Qué casualidad, que justamente ha implicado un chileno en plena campaña electoral, ¿no? Que es lo que hacen siempre, para alimentar las campañas electorales, para alimentar ese mito con realidad, tienen que meter sangre, ¿no? Siempre hacen lo mismo en todos los, ¿no? Porque en el fondo lo que funciona es una mecánica sacrificial, ¿no? Pero entonces, fijaros que Rodrigo Lanza, que es el presunto asesino del Víctor, había cometido antes un asesinato había dejado parapléjico a un policía en Barcelona, ¿no? O sea que, fijaros, esa idea que digo yo, de la fuerza centrífuga, ¿no? Los dos, este Víctor Laínez, que nos lleva a Diego Laínez en la misma línea, pero ocurre en Zaragoza, ocurre fuera de Cataluña, aunque está vinculado a Zaragoza. Lo mismo con Sigena, hay problemas fuera de Barcelona, eso está en Huesca, creo recordar, ¿no? Limítrofe con Lérida, y luego devuelven sobre esa, o sea, las sacan de Lérida y las llevan a Huesca, a Sigena, ¿no? Pero también pasa como en los bordes, ¿no? Lo mismo pasa con la niña María, ¿no? María desaparece en plena Barcelona, en el colegio de la Sagrada Familia. Luego veremos que esta línea pasa por la Sagrada Familia 2, que ha dicho que es esta Mare de Déu de Montserrat, ¿no? Que le llaman la Sagrada Familia 2. Entonces, la niña, que decíamos que sus padres tenían una segunda residencia en la Fratarela, en el centro de la batalla del Ebro de la Guerra Civil Española, ¿no? Pero entonces, otra vez, fuerza centrífuga, ¿no? María desaparece, los padres Fratarela, y justo el día que aparece María, porque claro, en Cataluña no tienen que pasar cosas graves, porque queremos dar la idea de la normalidad, ¿no? El mantra de la normalidad, todos lo han utilizado, normalidad, normalidad, normalidad. Hay que crear la idea de la normalidad y de que somos muy demócratas y que de hecho las poblaciones deciden, ¿no? Todo ello como gran construcción ritual, ¿no? En la que se hace creer a la gente que existe la democracia. Entonces había que crear una sensación de normalidad y, por supuesto, María tenía que aparecer, porque precisamente el ritual estaba hecho para que no pasa nada, ¿no? La gente desaparece y se la encuentra, no pasa nada, no hace falta hablar de los 10 o 15 desaparecidos diarios en España, ¿no? Entonces seríamos un país tercermundista, y no, somos demócratas, somos europeos, ¿no? Entonces, si alguien desaparece, aparece, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y lo mismo pasa con Teruel. Los hechos de Teruel están vinculados por esta línea ley precisamente a Cataluña, entre Cataluña y Madrid, fijaros todo el simbolismo, pero son también hacia afuera, tienen también una fuerza centrífuga, ¿no? Incluso lo que ha ocurrido en la Arandina, que como decía, yo creo que está vinculado a todo esto, porque aunque no coincide exactamente con la misma línea ley que va de Gerona
a la ciudad de Diego Laínez, pasa muy cerca, ¿no? Y es también como en las afueras de Cataluña, por así decirlo, ¿no? Y entonces, justamente 3 días antes de que ocurra el ritual del Cordero, de la Cordero Inés, ¿no? Salta lo de la Arandina, que se parece casi a Arrimadas, ¿no? Arandina, Arrimadas, y que son también 3 jóvenes los que atacan los 3 jóvenes varones, los que atacan a una joven femenina, ¿no? Y son también 3 jóvenes los que colocan la cabeza de cordero en una mesa informativa de ciudadanos en Barcelona, ¿no? En Ciudad Bella, ¿no? Ciudad Bella, ciudadanos, ciudadella, ciudadela y ciudadanos ella. O sea que es evidente que se están refiriendo a Inés Arrimadas, ¿no? Inés la Cordera, ¿no? Pero otra vez todo esto tiene un sentido mucho más profundo de lo que parece, ¿no? Porque ya hemos hablado aquí como los rituales de inauguración presidencial norteamericanos se realizan desde hace décadas el día de la víspera de Santa Inés, el 20 de enero, ¿no? Hemos hablado de todo ese simbolismo, también lo he contado yo en mi libro En el nombre del falo y del ano y de la matriz transhumana. Los obeliscos que estaban en el estadio de Domiciano, donde fue violada, martirizada Santa Inés, que luego es la Piazza Navona, ¿no? Era el circo agonal, ¿no? Navona, viene también de agonna, Navona. Luego la iglesia de Santa Agnese ¿cómo es? Santa Inés en agonía, en castellano, es decir, Santa Inés, Santa Agnes, en agonía, porque es en la agonía del circo agonal y de la Piazza Navona, la plaza de la agonía, ¿no? Entonces, y ahí vuelven a colocar un obelisco justamente a eje de la iglesia de Santa Inés, ¿no? Que también había obeliscos en estos estadios romanos, ¿no? Y también hay obeliscos en Washington, donde Bryce Taylor, la esclava de control mental, a la que hacen nacer el 20 de enero, la víspera de Santa Inés, en torno al obelisco del Mall de Washington, Bryce Taylor, con 12-13 años, le hacía felaciones al presidente John F. Kennedy, ¿no? Lo hemos contado en el libro, pero todo esto muestra otra vez hasta qué punto hay una especie de vinculación, ¿no? de por supuesto, cómo ese satanismo ha pervivido siempre en el centro de las grandes iglesias, ¿no? Y los papas romanos que construyen la Piazza Navona y la plaza de Santa Inés colocan un obelisco delante de Santa Inés porque están hablando de la violación de Santa Inés, ¿vale? Porque eso, aunque no lo cuenten los libros de historia del arte, lo contamos los que lo sabemos, ¿no? Pero entonces, lo que quiero decir es que yo creo que todo esto está vinculado, porque las elecciones son el 21 de diciembre y el 20 de enero, como digo, es la víspera de Santa Inés. Y aunque no he podido confirmarlo de manera exacta, muy probablemente en torno al 20 de enero lo que vamos a tener es ya la formación de gobierno catalán, ¿no? O algo de ese estilo. Es decir, vamos a tener las consecuencias de las elecciones catalanas, ¿no? Por lo tanto, esto parece encajar, ¿no? Además, Inés Arrimadas tiene 13 letras, ¿no? La letra, la cifra fálica por excelencia, ¿no? Es decir, yo creo que están de alguna manera retratando, y también con el ritual del cordero, de la cabeza de cordero, que están como utilizando a Inés Arrimadas como una especie de chivo expiatorio, no digo a nivel simbólico, ¿no? La medida en que los van a utilizar como para tal, pero en última instancia van a ganar los independentistas, ¿no? O quién sabe si a lo mejor durante un cierto tiempo porque esto puede tener varias etapas, ¿no? Pero en todo caso, la idea de que ella represente a la cordera, que es la mártir cristiana sacrificada por los paganos, ¿se entiende el simbolismo, no? Es decir, y que luego es la esclava de control mental mediante trauma, ¿no? Que no es descartable que sea el caso también de la propia Arrimadas, ¿no? Que muchos de estos, de hecho ella tiene también una voz muy grave, ¿no? No es descartable que ella también tenga algún elemento andrógeno y tal, ¿no? Ahora lo utilizan mucho esto, ¿no? Tiene una voz de hombre muy grave, ¿no? Y podría ser también algún tipo de experimento de ingeniería genética, ¿no? Que eso ahora lo hacen mucho pero sobre todo el simbolismo de como digo, la cristiana martirizada
por los paganos, ¿no? Y en el fondo los rituales satánicos que van por la Virgen. Entonces, pero todo eso en el contexto de las elecciones, ¿no? Es decir, como en un momento dado utilizan a los partidos supuestamente españolistas, unionistas, como para aparentar lo que estamos diciendo, para aparentar la normalidad, para aparentar que no pasa nada, porque aquí están jugando, ellos van siempre varias décadas o más por adelantado, y entonces nos hacen que nos pille todo por sorpresa, porque van ganando tiempo, eso es el poder, ellos van ganando tiempo, conocen la agenda y van sabiendo ya dónde están y no contándonos la agenda, de manera que nosotros estamos despistados, creyendo que no pasa nada en España, que todo va bien, que no sé qué, no sé qué, ¿no? Pero lo mismo con esto, ¿no? Cuanto más tiempo logren crear la ilusión en toda España en general y en Cataluña de que no pasa nada, de que van a ganar partidos, mejor, ¿no? Aunque ya digo que yo sospecho que van a ganar los independentistas y en este 21 del 12, 33 del 1 de 2017, que vuelve a ser una cifra muy cabalística porque es el 33 de la cábala, que representa el hexagrama de arriba de la cábala, atravesado por la tercera columna, que es el falo andrógino central, ¿no? Que también es el 13, vinculado a su vez al 13 y al 14, ¿no? Y también hemos visto el 43 y el 44, ¿no? 44 menos 1, 43, lo mismo con 34 y 33, y algo parecido pasa con el 13 y el 14, pero ya referido al ciclo lunar, ¿no? Porque la columna central de la cábala acabaría siendo, como nos contó Kubrick en 2001, esa especie de lugar de la Sicigia, ¿no? De la Sicigia donde se producen los eclipses, donde se producen las alineaciones de Sol, Luna, y por lo tanto también la vinculación de lo masculino a lo femenino, el andrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por concluir, una pequeña anécdota, que es que muy recientemente han mostrado, justamente el 17 de diciembre, hace unos días, a unos camiones que descargaban las urnas electorales para Cataluña, ¿no? Pero justamente lo hicieron a los 66 días, de nuevo utilización de simbologías, de numerologías cabalísticas, a los 66 días del supuesto derribo del avión Eurofighter en los Llanos, en la base de los Llanos en Albacete, ¿no? Y en este camión se podía leer claramente Llanos y se podía leer claramente Euro, ¿no? A los 66 días, ya digo, ¿no? Entonces, para mí esto es otra muestra de que todo lo que estamos viendo está orquestado, ¿no? Está controlado y es parte de un ritual y están dirigiendo mensajes a los altos niveles para que esta gran maquinaria sacrificial, ritual, iniciática funcione al mismo tiempo que el 99% de las poblaciones siguen creyendo en toda una serie de mitos, ¿no? Que es en el fondo como ha funcionado siempre todos los sistemas, todos los regímenes, ¿no? Con variaciones, ¿no? En lo que se creía, pero siempre es la misma lógica, ¿no? Una minoría de iniciados que gobierna las sociedades a nivel oculto y una gran mayoría de las poblaciones que son manejadas, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.